En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio donde tenemos un gas conformado por una mezcla de cuatro componentes, metano, etano, propano, butano, como se ve acá en el cuadro. De cada uno de los componentes nos dan el peso molecular, la fracción molar, es decir, de cada 100 moles del gas, cuántos corresponden a ese componente, la presión crítica y la temperatura crítica. Nos piden calcular peso molecular del gas en el punto A, en el punto B la densidad del gas a una atmósfera y 15 grados Celsius, en el punto C la presión y las temperaturas pseudocríticas. Después voy a explicar qué es eso. En el punto D, el factor de compresibilidad del gas, considerado por supuesto como si fuera un gas real, a 136 atmósferas y 57 grados Celsius. Para las mismas condiciones en el punto E, la densidad del gas. Para esas mismas condiciones, el factor de volumen del gas en el punto F. Y en el punto G, el coeficiente de compresibilidad de ese gas en esas condiciones de 136 atmósferas y 57 grados Celsius. Bueno, vamos a ir desarrollando. En el punto A nos piden que calculemos el peso molecular del gas. El peso molecular de gas va a ser igual al peso molecular de cada uno de los componentes multiplicado a la suma de cada uno de los pesos moleculares de cada componente multiplicado por la fracción molar. Es decir, podríamos escribir, si querés un poco más elegantemente, que el peso molecular del gas va a ser igual a la sumatoria de las fracciones molares por los pesos moleculares individuales de cada componente. ¿Está bien? En este caso, desde i igual a 1 hasta 4. Así que tenemos 4 sumandos. No es necesario que eso lo sepas según el nivel académico que estés queriendo, pero de todas maneras vamos a desarrollarlo. Tenemos para el metano 16, esto está en gramos por mol, yo lo voy a omitir para no escribir tanto, 16 por 0,9, que sería 90%, como dice la tabla, más para el etano 30 por 5%, más para el propano 44 por 3%, más 58 por 2%. Y esto me da, si hacemos la cuenta, 18. No pongo más decimales porque los datos de peso molecular de cada uno de los componentes tiene solamente dos cifras significativas, 16 en el caso del metano, 30, 44, 58, no dice 16, algo. Bueno, con 18 es suficiente, porque no podemos agregar mayor precisión cuando no tenemos motivos para hacerlo, fundamentos. Bueno, así que el peso molecular del gas, esto está en gramos por mol, y nos da 18, voy a correr un poquito para acá esto, ahí. Voy a poner acá 18 gramos por mol. Muy bien. Eso en cuanto al punto 1. Vamos a desarrollar el punto 2, donde nos piden calcular la densidad de gas a una atmósfera de presión y a 15 grados Celsius. Punto B. Bueno, a esas temperaturas de 15 grados Celsius y a esa presión de una atmósfera, a presiones bajas, podemos considerar que este gas se está comportando como un gas ideal, sobre todo comparándolo con las condiciones de reservorio, que pareciera ser que son de 136 atmósferas y 57 grados Celsius, como dice el punto D, por ejemplo. Es decir, el factor de compresibilidad Z se aproximaría a 1, por lo tanto es lo que vamos a considerar en este caso. Y la ecuación general de estado de los gases ideales nos permite escribir presión por volumen igual a número de moles
por la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin. Fíjate vos que el número de moles, N, es masa sobre peso molecular. Me queda así. Y si yo paso el volumen dividiendo este término, masa sobre volumen, m chica sobre volumen es densidad. Así que esto me queda, y puedo escribir que la presión multiplicada por el peso molecular del gas es igual a la densidad del gas por la constante universal por la temperatura. Y de ahí puedo despejar y decir que la densidad del gas es igual a la presión por el peso molecular del gas dividido la constante universal de los gases por la temperatura y dividido la temperatura. Bueno, si reemplazamos, nos queda densidad del gas igual la presión, que en este caso son 136 atmósferas, una atmósfera en el punto B, una atmósfera, por el peso molecular de gas que dijimos que era 18 gramos por mol, y dividido la constante universal de los gases, que es 0,082 litros, atmósferas. Esas son las unidades, Kelvin abajo en el denominador, mol. Esas son las unidades de la constante universal de los gases. Y por la temperatura, la tenemos que poner en Kelvin, temperatura absoluta, o sea, 273 más la temperatura en grados Celsius, que era 15. Esto está en Kelvin. Y esto nos da, si hacemos la cuenta, acá vos fijate que está, dice litros en el denominador, así que yo lo voy a pasar a metro cúbico y escribo 10 al cubo litro por metro cúbico. Y también tenemos gramo en el numerador, donde está el 18 gramos por mol, peso molecular, así que vamos a pasarlo a kilogramos, y son 10 a la menos 3 gramos por cada kilogramo. Entonces, si hacemos la cuenta, nos da, esto se simplifica, litros con litros, se simplifica gramo con gramo. Acá puse el revés yo, no hay problema en equivocarse si uno se da cuenta dónde metió la pata. Vamos a escribir bien acá. Esto es 10 a la menos 3 kilogramos sobre cada gramo. Esa es una equivalencia. Así que dijimos, gramo se va con gramo, atmósferas se va con atmósferas, Kelvin se va con Kelvin, y nos queda mol se va con mol, y nos queda en kilogramos sobre metro cúbico, y si hacemos la cuenta nos da 0,762. Esa es la densidad del gas en esas condiciones de una atmósfera de presión y 15 grados Celsius de temperatura. Vamos a escribir acá 0,762 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Vamos a resolver el punto C, donde vamos a calcular las presiones, la presión y la temperatura pseudocríticas. Vamos a borrar acá y vamos a resolver ese punto. Punto C entonces. ¿Sí? La presión, cada componente de ese
de ese gas tiene su propia presión crítica y su propia temperatura crítica. Si yo hago algo parecido a lo que hicimos con el peso molecular, es decir, ponderar, en el caso de la presión crítica, por ejemplo, la presión de cada componente por su fracción molar y sumar, como hicimos con los pesos moleculares, a esa nueva presión, que sería la presión no crítica del componente, sino del gas, porque estoy considerando los 4 componentes, se la llama presión pseudocrítica. Es decir, la presión pseudocrítica yo la voy a escribir así, presión pseudocrítica con un subíndice PC, es sumar cada uno de las fracciones molares por la presión crítica, que la voy a escribir así, de cada uno de los componentes. Así que acá tengo 4 sumandos que van a ser, para el caso del metano, 16, estoy trabajando con presiones, en este caso presiones en libras por pulgada cuadrada, tenemos 673, no voy a escribir libras sobre pulgada cuadrada porque lo voy a poner afuera en todo caso si querés, todos los términos tienen las mismas unidades, por 0,90 más 708 por 0,05 más 617 por 0,03 y más 551 por 0,02. La fracción molar es adimensional, pero la presión está medida en libras por pulgada cuadrada. Y esto me da 670 libras por pulgada cuadrada. Así que la presión pseudo reducida, tenés 670 libras por pulgada cuadrada. Y lo mismo hacemos ahora para la temperatura pseudocrítica. Es decir, la temperatura pseudocrítica es ponderar las temperaturas críticas de cada componente de acuerdo a su fracción molar. Así puedo borrar acá sin hacer mucho lío. Ahí, ¿está bien? Entonces las temperaturas, sumo cada una de las temperaturas críticas de los componentes por su correspondiente fracción molar. Y acá voy a borrar esto, si puedo. Así no escribimos todo de nuevo. Va bien. Porque las fracciones molares son las mismas. Lo que cambia es que tengo que usar ahora la temperatura crítica y no la presión crítica. Así que tenemos 343 para el caso del metano por 0,9 más 550 por 0,05 más 666 por 0,03 más 765 por 0,02. Y esto me da, todo está en Rankine, como bien dice ahí en la tabla, que la temperatura crítica la están indicando en Rankine, en grados Rankine. Y esto me da a mí 371 grados Rankine. Vamos a pasarlo a Kelvin, sabiendo que un Kelvin es equivalente a 1,8 grados Rankine. Así que si esto lo pasamos a Kelvin, tenemos 371 grados Rankine por un Kelvin por cada 1,8 grados Rankine, y esto nos da, si hacemos la cuenta, 206 Kelvin. Aquí tenemos la temperatura pseudocrítica, 206 Kelvin. Bien, vamos a calcular ahora en el punto D el factor de compresibilidad del gas, ya considerado, porque las temperaturas, como dice el punto D, es de 57 grados Celsius y la presión es de 136 atmósferas, presión alta,
Ya no podemos considerar el gas como un comportamiento ideal, y si lo hiciéramos cometeríamos muchos errores en el cálculo. Así que vamos a calcular el punto, eh, dijimos el D. Bien. Eh, para calcular el punto D vamos a usar una gráfica, pero primero tenemos que calcular las temperaturas, la temperatura pseudo reducida y la presión pseudo reducida. Estamos en el punto D. ¿Qué es la presión pseudo reducida y qué es la temperatura pseudo reducida? La presión pseudo reducida es, lo voy a escribir así yo, es la presión, en este caso en el punto D, 136 atmósferas, dividido la presión pseudocrítica. Y la temperatura pseudo reducida es igual a la presión, la temperatura en Kelvin, por eso lo voy a escribir así, dividido la temperatura pseudocrítica. ¿Está bien? Bueno, hay mucha teoría que justifica esto, pero bueno, si quieren después lo vemos en otro video. Vamos a calcular entonces la presión pseudo reducida, sabiendo que tenemos como presión 136 atmósferas. Vamos a pasarlo a libras por pulgada cuadrada, 14,7 libras por pulgada cuadrada por cada atmósfera, dividido la presión pseudocrítica, que era de 670 psi. Y esto nos da, lo voy a reservar acá en azul, esto me da a mí 1,6, 2,98, aproximadamente 3. Aproximadamente, ¿está bien? ¿Por qué digo 2,98 o 3 aproximando? Porque en la gráfica no puedo ver el 2,98 y yo voy a usar la gráfica que ahora les voy a mostrar para calcular el coeficiente de compresibilidad. La temperatura pseudo reducida, tengo que trabajar en Kelvin, y como la temperatura, como me indica en el punto D, es de 57 grados Celsius, para pasar a Kelvin, sumo 273 más 57, esto está en Kelvin, dividido la temperatura pseudocrítica, que era de 206 kelvins. Y esto me da, para el valor de la temperatura pseudo reducida, 1,6. Fíjate que ambas son adimensionales, ¿no es cierto? Tanto la presión pseudo reducida como la temperatura pseudo reducida no tienen dimensiones. Estoy viendo presión sobre presión y en el otro caso temperatura, en la misma unidad, sobre temperatura. Bien, así que tenemos esos dos valores que son los que vamos a utilizar en la gráfica para calcular el valor del factor de compresibilidad del gas, considerado en este caso, dado la presión alta y la temperatura mucho más que la atmosférica, considerado como un gas real. Z, el factor de compresibilidad, es función de tanto la temperatura pseudo reducida como así también de la presión pseudo reducida. Por eso la gráfica que te voy a mostrar ahora, si lo querés es de doble entrada. Vos tenés que entrar por una de las variables, la presión, por ejemplo, que vamos a hacer nosotros, pseudo reducida, buscar cómo intersectamos a la curva de la temperatura pseudo reducida y de ahí buscar el valor de Z. Son dos variables que necesitamos para calcular
el factor de compresibilidad. Esta es la gráfica de la que te estoy hablando, ¿eh? Que te lo voy a ampliar un poquitito para que veas. Acá abajo dice presión pseudo reducida, nosotros vamos a entrar acá por 3. ¿Está bien? Acá arriba dice temperaturas pseudo reducidas. Y vos fíjate que hay distintas curvas, ¿no es cierto? Bueno, la nuestra era el 1,6, o sea que vamos a ir a esta curva de acá. Esta que estoy, si querés, marcando así. Que es la temperatura pseudo reducida 1,6. Entonces lo que vamos a hacer es subir desde la presión pseudo reducida. Voy a ver si no hago lío y puedo meter la regla acá. Creo que sí. Y vamos a subir por acá donde dice 3 hasta intersectar. Vamos a hacerlo con verde y un poquitito más grueso ahí. Hasta intersectar la curva de la presión de la temperatura ser reducida igual a 1,6. Si estoy bien, es esa de ahí. ¿Lo ven? Y ahora, desde ahí, nos vamos hasta el eje de la factor de compresibilidad. ¿Está bien? Y entonces, yo ahí puedo leer, vamos a ampliar un poquitito, 0,81 más o menos. ¿Está bien? Si querés 0,82. 0,82. Es este punto de acá. ¿Está bien? Bueno, usamos esta gráfica para calcular la presión, el factor de compresibilidad del gas considerado como gas real, por supuesto. Esta es la gráfica de Standing y Katz. Standing, si la querés buscar y leer un poquito más. Standing. Y Katz. En realidad es una correlación. Hay expresiones matemáticas, que ahora vamos a usar una, que podemos calcular matemáticamente o analíticamente, no gráficamente, el factor de compresibilidad Z. Lo que hicieron en este caso estos dos investigadores fue hacer evolucionar un gas de mezcla conocida a distintas presiones, manteniendo la temperatura constante. Entonces, por ejemplo, para una temperatura pseudo reducida de 1,6 como hicimos nosotros, ellos fueron variando presiones y fueron tomando lecturas de presión pseudo reducida en función de la temperatura pseudo reducida, o viceversa, de forma tal que tenían toda la curva de puntos, los puntos de la curva para temperatura pseudo reducida de 1,6. Y así fueron haciendo para distintas temperaturas pseudo reducidas, variando la temperatura y haciendo evolucionar el gas a distintas presiones isotérmicamente, y fueron haciendo este gráfico. Hay correlaciones matemáticas que nos permiten calcular el factor de compresibilidad, si lo querés, como digo recién, analíticamente. Vamos a usar una sencilla para que vos veas qué interesante contar con ella. Son muy complejas algunas, muy complejas. Hay una que es muy sencilla, voy a hacerlo acá, que es la correlación de, voy a escribirlo acá si la querés buscar, correlación de Mahmoud. Mahmoud o Mahmoud, como lo quieras pronunciar, no sé cómo se pronuncia muy bien. La correlación de Mahmoud, que da una expresión matemática bastante sencilla, que es una parábola donde hay coeficientes multiplicando el término cuadrático, que en este caso es la presión pseudo reducida al cuadrado,
más B por la presión pseudo reducida más C. Fíjate vos, interesante, esta es una cuadrática y lo único que tenemos que hacer ahora es calcular, porque la presión C reducida la conocemos, calcular los coeficientes A, B y C y nos dice cómo se calcula. El coeficiente A se calcula de esta manera: 0,702 por E, la base de los logaritmos neperianos, a la menos 2,5 veces la temperatura pseudo reducida. ¿Está bien? El coeficiente B se calcula como menos 5,524 por E, a la otra vez 2,5 veces la temperatura pseudo reducida. Y el coeficiente C, que en la parábola sería el término independiente, donde en la curva de Z en función de la presión pseudo reducida, esa curva corta el eje vertical, el eje Z, estoy acá, para que veas lo que estamos haciendo. Tengo coeficiente Z, factor de consolidad Z, y tengo la presión pseudo reducida, ¿sí? Y esta parábola va a cortar al eje de la Z en C. Cualquiera que sea la forma de la parábola, este valor de acá es C, que es la ordenada del origen, ¿no es cierto? ¿Cómo te das cuenta? Y bueno, cuando la presión pseudo reducida es 0, A por 0 es 0, más B por la presión reducida 0, estoy acá, B por 0 es 0, y más C, es decir, cuando la presión pseudo reducida es 0, C tiene que, el valor de Z es C. ¿Y cuánto crees vos que tiene que darnos más o menos el valor de Z? Cuando ponga yo ahí presión pseudo reducida igual a 0 en esa expresión de la correlación de Mahmoud. Y algo parecido a 1. Porque cuando la presión pseudo reducida tiende a 0, podemos hablar ya de gases ideales. Y en los gases ideales el Z va a tender a 1. Así que aquí deberíamos tener algo muy cerca del 1. Bueno, te decía que C se calcula como 0,044 por la temperatura pseudo reducida al cuadrado menos 0,164 por la temperatura pseudo reducida más 1,15. Otra vez una parábola donde está C en función de la temperatura pseudo reducida. Bueno, si nosotros hacemos los cálculos, y si los haces bien, por lo menos yo los hice y me dio que A era igual a 0,01286. Usé temperatura pseudo reducida de 3, ¿no es cierto? Este 3 de acá. B me dio menos 0,0, no, perdón, menos 0,1, 0,118, y C me dio, sí, algo parecido a 1, 1,00024. ¿Está bien? Si ahora estos tres valores, A, ahí lo veo de arriba, en la expresión matemática del factor de compresibilidad, B y C, los reemplazo en esa expresión matemática, me da que Z es igual a 0,812. ¿Está
¿Está bien? Y fíjate que el Z, cuando lo hicimos a través de la gráfica, nos daba 0,82. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. ¿Lo ves? El 0,82. Bueno, me dio 0,81. Hay un pequeño error, ¿eh? Porque hemos usado una aproximación, que es la correlación esta de este señor Mahmoud, ¿eh? Así que bueno, bastante aproximado. Si querés calcular el error que tenés en alguna cálculo, en este caso, si te acordás, el error se calcula como la diferencia entre el valor real, si fuera el caso que el valor real es 0,82, menos el valor calculado analíticamente, en este caso 0,812, dividido el valor real, 0,820, por 100. Y si hacemos esta cuenta, ¿verdad? Que vamos a hacer acá, nos da, tenés en el numerador 0,82 menos 0,812, y en el denominador tenés 0,82. Y todo esto por 100. Fíjate el error que hemos tenido, el error que hemos incurrido, que es de menor al 1%, 0,97. ¿Está bien? Esto es menor al 1%. Así que bueno, ya tenemos el valor del coeficiente de compresibilidad a 136 atmósferas y 57 grados Celsius, que lo vamos a tomar como 0,82. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora cómo calculamos el punto D, el punto E, que es la densidad del gas a 136 atmósferas y 57 grados Celsius. Fíjate que la densidad del gas a una atmósfera de 15 grados Celsius, el punto B daba 0,762 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ahora vamos a calcular la densidad, pero a otra presión y a otra temperatura. Está mucho más comprimido, no está a una atmósfera de presión, a 136 atmósferas. Así que se espera que la densidad ahora sea mucho mayor que la del punto B, porque el gas está comprimido. Vamos a borrar estos cálculos de acá. Si no lo entendiste o lo querés repasar, volvés atrás con el video. Y vamos a calcular entonces el punto E, que es la densidad del gas a 136 atmósferas y 57 grados Celsius. Es un gas real, así que la ecuación general de los gases reales es P por B igual a Z por N por R por T. Ya lo vimos antes en el punto B, cuando calculamos la densidad del gas a una atmósfera y 15 grados Celsius. Ya hemos llegado, en todo caso retrocede, que la densidad del gas era igual a peso a la presión por el peso molecular del gas dividido la constante universal de los gases y dividido la temperatura en Kelvin. Lo único que tenemos que agregar ahora es acá el factor de compresibilidad Z. Así mismo, lo mismo que hicimos si querés en el punto B, despejá la densidad del gas y te va a quedar esa expresión matemática. Bueno, si querés reemplazamos densidad del gas igual a 136 atmósferas multiplicado por 18 gramos por mol, que es el peso molecular del gas dividido Z, que es 0,82, dividido la constante universal de los gases, 0,082 litros atmósferas Kelvin mol, dividido la temperatura en Kelvin, que es 57 en este caso, más 273, esto está en Kelvin, y si lo pasamos a kilogramos y de gramos pasamos a kilogramos y de litros pasamos a metros cúbicos, ya habíamos visto que es
tenemos que multiplicar por 10 al cubo y después por 10 a la menos 3, o sea que lo dejamos así. Y esto nos da aproximadamente 110, perdón, si querés redondear, kilogramos por metro cúbico. Sensiblemente, más que sensiblemente, mucho mayor que lo que habíamos obtenido antes de 0,762. Así que fíjate vos cómo aumentó la densidad del gas a mayor presión y a mayor temperatura. Vamos a calcular el factor de volumen del gas. Esto no fue difícil, el punto F. Es decir, acordate que el factor, vamos a hacer el punto F, el factor de volumen del gas, lo calculábamos como el volumen de gas en las condiciones de reservorio dividido el volumen de gas en las condiciones de superficie. ¿Está bien? Este número es menor que 1 en este caso. 0, y algo, porque el denominador siempre es mayor que el numerador. El gas se expande y aumenta su volumen en superficie con respecto al volumen que ocupaba en el reservorio, donde está a mayor presión y a mayor temperatura. Considerando que en las condiciones de superficie el gas se comporta como ideal y en las condiciones de reservorio como real, vamos a escribir esto. La presión en las condiciones de reservorio, P por B, por el volumen en las condiciones de reservorio, es igual al factor de compresibilidad Z por el número de moles, por la constante universal y por la temperatura en las condiciones de reservorio. Y también puedo escribir que la presión en las condiciones de superficie multiplicado por el volumen en las condiciones de superficie es igual a Z, que vale 1, porque estoy considerándolo ahora como un gas ideal, por el número de moles, por la constante universal de los gases, por la temperatura en las condiciones de superficie. ¿Por qué hago esto? Yo voy a simplificar, voy a operar acá matemáticamente, voy a dividir miembro a miembro y me queda presión en las condiciones de reservorio por volumen en las condiciones de reservorio dividido presión en las condiciones de superficie por volumen en las condiciones de superficie es igual. Factor de compresibilidad Z dividido 1, N se me simplifica con N cuando divido, R se simplifica con R cuando divido, por temperatura en las condiciones de reservorio dividido temperatura en las condiciones de superficie. ¿Está bien? Y si despejo teniendo en cuenta que este cociente acá no es ni más ni menos que el factor de volumen, entonces ahora si yo despejo, háganlo, factor de volumen igual, me queda Z por temperatura en condiciones de reservorio dividido temperatura en condiciones de superficie por presión en condiciones de superficie dividido dividido presión en condiciones de reservorio. Ahí está. Luego fíjate cómo ahora yo puedo calcular el factor de volumen conociendo el factor de compresibilidad del gas, considerado como real, la temperatura en el reservorio y en la superficie y la presión en el reservorio y la superficie. Interesante, ¿no? Bueno, si reemplazamos, vamos a reemplazar y vamos a hacer la cuenta. En realidad, para que no sea tan largo el video, te voy a poner acá que Z es 0,82, que la temperatura en las condiciones de reservorio es 273 más 57, que la presión en condiciones de superficie es una atmósfera, que la temperatura en las condiciones de superficie es de 273 más 15, y que la presión en condiciones de reservorio es de 136 atmósferas. Fíjate que no necesito expresar
las atmósferas en libra por pulgada cuadrada, porque dividiría libras por pulgada cuadrada por libras sobre pulgada cuadrada. Y simplifico las unidades. No es lo mismo. Eso es así porque hay una relación lineal. Una atmósfera son 14,7 psi. Entonces, ya sea que ponga 1 arriba o 14,7 o abajo ponga 136 o el equivalente en psi, cuando simplifique el 14,7 también se me va a simplificar, arriba y abajo. ¿Está bien? Pero no pasa lo mismo con las temperaturas, guarda con eso. Yo no puedo dividir cuando hago esta cuenta, no puedo dividir 57 arriba y 15 abajo como si estuviera trabajando con grados Celsius, porque no es lo mismo a 57 sumarle 273 que a 15 sumarle 273. Cuando divido usando grados en Kelvin, me da un valor, y cuando divido usando grados Celsius me da otro. Así que tengo que transformarlo en Kelvin. Si haces la cuenta, el factor de volumen G me dio 0,00695, vamos a poner 0,007, o sea 7 por 10 a la menos 3, adimensional. ¿Está bien? Porque temperatura sobre temperatura se van las unidades de Kelvin y presión sobre presión se van las unidades de atmósfera. Pero como es adimensional, me puedo dar el lujo de escribir esto, que también es adimensional. Fíjate qué interesante. El factor de volumen del gas. Si querés, el factor de expansión, que era la inversa del factor de volumen, sería la inversa de 7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre metro cúbico, la inversa, a mí me da algo del orden de los 144 metros cúbicos por metro cúbico. Dame un segundito. Fíjate vos qué significa esto. Que un metro cúbico de gas, en las condiciones de reservorio, termina ocupando un volumen en superficie de 144 metros cúbicos. Se expandió 144 veces. Fíjate que en esta expresión de acá, la presión en las condiciones de reservorio, está en el denominador, ¿sí? Esta presión que estoy marcando acá en rojo. Entonces, si yo grafico el factor de volumen en función de la presión en las condiciones de reservorio, presión en las condiciones de reservorio, tengo una curva de este tipo. ¿Está bien? Es decir, a medida que aumenta la presión, ¿sí? Disminuye el factor de volumen, o viceversa, a medida que la presión disminuye, aumenta el factor de volumen. A medida que la presión disminuye, es considerar que estoy produciendo el pozo y la presión en el reservorio va disminuyendo. Bueno, a medida que disminuye la presión medida en las condiciones de reservorio, aumenta el factor de volumen. ¿Está bien? O sea, cada vez va a ser menos la relación que hay entre el volumen que ocupa en el reservorio con respecto al volumen que ocupa en superficie. Es decir, se va a expander menos a medida que se vaya produciendo el pozo o depletando la formación. Bien, en cambio, para la presión en condiciones de superficie, acá arriba, está en el numerador, así que es una recta de este tipo, y va a ir variando linealmente el factor de volumen. No la presión en condiciones de superficie, perdón, me equivoqué, quise decir, que
la presión en la condición de reservorio, en la misma gráfica, el factor de volumen va a variar linealmente si yo considero no el factor de volumen, sino E. ¿Está bien? En función de la presión en la condición de reservorio. Porque sería la inversa. Bueno. Lo último que vamos a calcular es el coeficiente de compresibilidad del gas. Vamos a borrar acá. Voy a escribir acá, creo que necesito quedarme con el valor de factor de volumen. Por las dudas vamos a hacerlo. Que es 7,7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por metro cúbico. Y ahora vamos a calcular el factor de compresibilidad, el coeficiente de compresibilidad del gas. ¿Está bien? Acuérdense que cuando se producen los fluidos del reservorio, lo hacen a expensas de la expansión de la roca, que es muy pequeña, el coeficiente de compresibilidad de la roca es muy bajo, a expansión del petróleo, del gas, de los fluidos del agua, y el predominante es el que indica el mecanismo de drenaje. En este caso tenemos un gasífero, un pozo que está produciendo gas, así que vamos a considerar que eso es así y calcular el coeficiente de compresibilidad del gas, que tendríamos que ver algo de teoría, pero si quieren y me lo piden ahí en los comentarios se lo puedo dar. Vamos al punto G y llegar con consideraciones teóricas, que no es muy difícil de hacerlo, si me lo piden lo hacemos, a que el coeficiente de compresibilidad del gas es igual a 1 sobre la presión menos 1 sobre el coeficiente, el factor de compresibilidad por el gradiente de presión, el gradiente de, si lo querés expresar de esa manera, del factor de coeficiente, del factor de compresibilidad con respecto a la presión, que sería cómo varía el factor de compresibilidad con respecto a la presión, ya lo vimos en la gráfica hace un ratito, a una determinada temperatura. Acordate que Z es función de la presión y la temperatura. Así que yo dejo la temperatura fija y por eso hablo de una derivada parcial, cómo varía. Dejando uno fijo, cómo varía con respecto a la presión. Pero tenemos presente que P va a ser igual a la presión pseudo reducida multiplicado por la presión pseudo crítica. Y vos decís, ¿y esto de dónde salió? Bueno, esto salió de la definición de presión pseudo reducida. Acordate que yo lo escribí, te lo hicimos antes. Presión pseudo reducida era igual a la presión dividido la presión pseudo crítica, ¿sí o no? La presión pseudo crítica era la presión de la mezcla. Cada componente la presión de cada componente multiplicado por la fracción molar y sumados los cuatro, para los 4 componentes que tengo acá. Así que si yo despejo de acá la presión, me queda lo que acabo de escribir ahí. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces me queda, escrito de otra manera, 1 sobre presión pseudo reducida por presión pseudo crítica menos 1 sobre Z. Fíjate que, bueno, si viste algo de cálculo diferencial integral, estoy haciendo una derivada parcial acá, cuando hago lo diferencial de Z con respecto a P. Derivada parcial de Z con respecto a P. Donde P es el producto de la presión pseudo reducida y la presión pseudo crítica. Como yo estoy haciendo que varíe el coeficiente de compresibilidad con respecto a solamente la presión pseudo reducida, puedo considerar que está fija, constante la presión pseudo crítica, y lo puedo sacar de esa derivada parcial hacia afuera. Entonces me queda, saco la presión pseudo crítica, 1 sobre Z por la presión pseudo crítica, y
multiplicado por la derivada parcial del factor de compresibilidad con respecto a, ahora sí, la presión pseudo reducida a una determinada temperatura fija, que en este caso ya la conocemos. ¿Está bien? Y si despejo de acá la presión pseudocrítica, bueno, escribimos que el factor de compresibilidad es igual a 1 sobre la presión pseudocrítica por 1 menos la presión pseudo reducida menos 1 sobre z por esa derivada parcial del factor de compresibilidad con respecto a la presión reducida, pseudo reducida. ¿Está bien? A una determinada temperatura. Mirá vos qué presión matemática, ¿no es cierto? Parece compleja, no lo es, pero tiene algo muy interesante. ¿Qué es lo que es muy interesante? Primero te voy a decir que la presión pseudocrítica es de 670 psi, libra por pulgada cuadrada, ya la calculamos antes. Que la presión pseudo reducida es de, dijimos, 2,98. Yo lo redondeé a 3, si querés pone 3 acá. Que el factor de compresibilidad Z es de 0,82. Así que conocemos todo menos esta derivada parcial. ¿Pero qué es esta derivada parcial en un determinado punto? Si yo tengo la curva, voy a correr un poquitito para acá. Si yo tengo la gráfica esta del factor de compresibilidad en función de la presión pseudo reducida para una determinada temperatura pseudo reducida, que era de 1,6 y la presión pseudo reducida era igual a 3, esta derivada no es ni más ni menos que la pendiente de la tangente a la curva, esta celeste, en ese punto. ¿Está bien? O sea, este ángulo de acá. La tangente de este ángulo. ¿Sí? Esa es la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, hay dos formas de hacer esto. Una, calcular este término. No nos perdamos de vista lo que estamos haciendo. Estamos tratando de calcular cuánto es esto. Entonces, una es, en este punto de acá, que ya lo habíamos hecho, lo voy a agrandar de nuevo, trazar una recta tangente, que vamos a inventar ahí más o menos una, suponete. Vamos a bajar un poquitito acá. Ahí. A ver si puedo. Bueno, más o menos, un poquito más. Ahí no me deja. Me pisa ahí. Bueno. Lo voy a dejar acá. Y vamos a trazar una recta tangente. A ver, vamos a hacerlo a mano. Más o menos algo parecido a esto. Que es una recta tangente en ese punto. ¿Está bien? Y ahora yo puedo tomar este triángulo de acá, por ejemplo, desde 0,8 hasta ahí y de acá hasta acá, este triángulo, y calcular la tangente. Bueno, tangente del ángulo S es
este segmento, que sería 0,9 o 0,89 si querés. Voy a esperar cachito. 0,89 menos 0,8, ese segmento este de acá, y el segmento este de acá abajo, que sería, si leo hacia abajo, tengo, vamos a mirar acá abajo, este valor de ahí, para abajo, este que da, estamos más o menos en 3,6. Así que acá tenemos, este segmento es 3,6, lo voy a dibujar acá en rojo, 3,6 menos 0, o sea 3,6. Y ahora tengo la tangente, que sería, esto da 0,09, y la tangente sería 0,09 dividido 3,6, y esto me da 0,09 dividido 3,6, y esto me da 0,025. ¿Está bien? 0,025. Que ese es el valor de la pendiente, de la tangente de la curva, la tangente que forma el ángulo de esa recta tangente a la curva de 1,6 para una presión pseudo-reducida de 3. Nada más ni nada menos que la interpretación geométrica de la derivada. Así que este valor de acá es, a mí me da 0,025. Negativo, ¿está bien? ¿Por qué negativo? Te lo explico. A ver, estás en la circunferencia trigonométrica y estás con un ángulo. Hicimos nosotros este segmento que estoy marcando en celeste, dividido este otro que estoy marcando el verde, y el ángulo es este de acá, ese ángulo. Y para la circunferencia trigonométrica, yo mido la tangente este segmento de acá, que es negativo. Así que esto es menos 0,025. ¿Está bien? Esto se puede hacer también utilizando lo que ya vimos de la correlación. Cuando hicimos analíticamente el cálculo del valor de z, bueno, esa expresión matemática, si querés, la podés derivar, y después calcular cuánto vale esa función derivada en el punto de presión pseudo reducida igual a 3. Y te va a dar algo muy parecido. ¿Está bien? No lo vamos a hacer ahora porque se hace muy largo el video, pero si querés lo dejo para otro video. ¿Está? Si hacemos las cuentas, el coeficiente de compresibilidad nos da 5,4 por 10 a la menos 4, 1 sobre libra por pulgada cuadrada. Lo escribimos acá y con esto terminamos el ejercicio. Y en todo caso, bueno, después veo si les subo cómo calcular esa derivada, no en la gráfica, sino analíticamente, si les interesa. Y si no, bueno, no lo vean en el video. Voy a ver si tengo tiempo y lo hago. Esto es 1 sobre P6. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Espero que hayan entendido. Si les gustó, me mandan un like y lo comparten en las redes sociales. Lo difunden, así a algunos compañeros les puede ser de alguna utilidad esto. Nos vemos en el próximo video.